Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola, bienvenidos a Crecer a Fondo, un podcast de la Iglesia Graceway en la ciudad de Kansas City, Missouri. Y nuestro propósito es crecer en nuestra fe. Y no tan solo crecer un poco, sino a fondo. Mi nombre es Jeff Adams y conmigo, como casi siempre, Karen Kutnick. Y Karen, nuestro propósito, estamos en una nueva serie que se llama El don de ser tú mismo. Sí. Pero antes, quiero que compartas una noticia tuya porque tiene que ver con el don de ser tú misma. Oh, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, Explícanos. sí. Buena noticia que has recibido. Sí. Bueno, primero, bienvenidos. Y agradecida también porque sé que a través de este medio algunas personas han estado orando por mí. Exactamente. Entonces, sí, quiero agradecer eso también, pero fui aceptada a la Escuela de Derecho acá en UMKC, la Universidad de Missouri, Kansas City, a 15 minutos de mi casa. Exactamente. Estoy muy contenta y no es que no lo esté, sino que todavía lo estoy digiriendo. Tal vez suena, para mi manera de ser, como decirlo de una manera un poco calmada, pero creo que lo estoy procesando también. Totalmente. Y para ustedes que no lo saben, Karen es abogada en Perú, pero se casó con un americano hace 16 años. 16 años. Exactamente. Y entonces por eso no ha podido practicar su profesión. Pero hay un curso que de 2 años, Karen. Sí. Las personas que han pasado el examen de grado, lo que acá es el BAR de Estados Unidos, que es el examen que tienes que pasar para ya tener formalmente el título, pueden llevar acá una maestría en American Law y luego de esos 2 años se pueden sentarse a dar el examen del bar de Estados Unidos. Exactamente. Y luego recién ser aceptados en la colegia, como decir, el Colegio de Abogados de Missouri. Entonces, ha tomado tiempo todo. Estoy agotada de un poco todo el proceso, pero muy, muy contenta. Como le digo, creo que recién voy a caer más en la realidad. El martes fui a hacer el tour en la universidad y ahí recién sí sentí como, estoy en los pasillos de la universidad después de tanto tiempo. Claro. Sí, eso sí Porque en estos años has trabajado como paralegal. Sí, bastante, y como advocate un tiempo también para personas con discapacidad, y como paralegal. También fui una auditora para los derechos laborales de las personas que querían venderle productos a una compañía muy grande de acá. Entonces tenía que ir e inspeccionar que los derechos laborales se estén cumpliendo, como tanto en el área de producción, como que les estén pagando sus horas extras, que tengan todas las cosas de seguridad, los extinguidores, las luces, las puertas despejadas, etc. Ese trabajo fue muy interesante también, porque yo era una auditora común y corriente, pero como la gente le quería vender a esta compañía, como que me tenían miedo, como que yo llegaba y todos querían que todo esté en orden, obviamente, porque tenía que hacer un informe. Y han sido cosas muy, muy, muy interesantes que he podido hacer acá, pero ya me sentía lista para volver a mi carrera como abogada, ¿no? Yo pregunto esto con 2 propósitos. Primero, un podcast supuestamente es para que uno pueda conocer a las personas mejor. Sí. Y por eso las tazas de café y la idea de que estamos charlando nada más. Y como dices, muchos ahora te conocen y todo esto, así que es bueno compartir esto. Esto quiere decir también que Karen va a seguir participando en este podcast porque estaba pensando en otra universidad, a una distancia de acá. Entonces esto sería vivir
en este lugar un Sí, poco. Pero como sí. dices, ahora está estudiando a 15 minutos de tu Sí, casa, que es sí. fabuloso, así que vamos a tener la oportunidad de seguir adelante con crecer a fondo. Pero la segunda razón, Karen, es porque estamos en esta serie, que es el don de ser tú mismo. Y es algo que en lo personal es algo para mí muy importante porque veo muchas veces que en las iglesias hemos llegado a ser a veces como fábricas Sí, y queremos que todos tengan los mismos cursos, que hagan las mismas cosas, que digan las mismas palabras y son como piezas de una máquina enorme. Y entiendo que la iglesia también necesita organización y todo esto, pero en la Biblia descubrimos que Dios ha tenido un propósito único para cada uno de nosotros. Y en el caso tuyo, pues hace muchos años atrás en Perú, estás pensando en estudiar derecho y llegas a ser abogada y de repente viene pues un americano guapo y la vida cambia y aquí estás en los Estados Unidos, pero sí, siempre siendo la misma persona tú. sí, Y aquí estás en una iglesia y todo bien, pero tienes ciertos dones que Dios te ha sí, dado, dones que concuerdan muy bien con el ser abogada y es lo que el Señor te ha dado. Y sí, uno puede testificar a través de su profesión, a través de su vocación. Y yo creo que es algo que hemos olvidado. Pensamos que no, que el objetivo es traer personas a la fortaleza, a la iglesia. ajá, Y qué bueno que podemos congregarnos, aprender, pero nos congregamos para salir. sí, Salir al trabajo, al mundo real. Y exacto. por eso estamos hablando del don de ser tú mismo. Y una de las maneras, creo yo, para crecer a fondo es entender este poder transformador de conocer a Dios y a la misma vez conocer a sí mismo. Y ha sido el tema de muchos, pero muchos teólogos a través de los siglos. Una diversidad de teólogos hablando de esto, que tan solo puedes conocerte a ti mismo si conoces a Dios. Y conociendo a Dios puedes conocer mejor a ti mismo. Y cuando hablo de una variedad de teólogos, hablo de personas como Tomás a Kempis, San Agustín, Juan Calvino y otros más que representan una diversidad de teologías, pero de acuerdo en el hecho de que tenemos que conocer a Dios para conocer a nosotros mismos. Y entre más conocemos a nosotros mismos, mejor podemos conocer a Dios. Y como decía Karen, frecuentemente hacemos énfasis en conocer a Dios, pero no en conocer a nosotros mismos. ¿Qué Sí. piensas cuando digo esto? Pienso que a veces en la iglesia o nosotros mismos hay como un enredo, en el sentido de que creemos que la voluntad de Dios va a estar en contra de nuestros deseos o de nuestra propia vocación. Por alguna extraña razón a veces pensamos eso. Am, pero me ha parecido interesante cuando hemos empezado a conversar de esto porque, porque justo me estaba ocurriendo cuando empezábamos a hablar de la vocación y de conocernos a mí mismo. En un momento cuando todavía no tenía la respuesta de la universidad, empecé a creer eh, que tal vez ninguna puerta se iba a abrir, entonces empecé a cuestionar como que de repente el Señor no quiere que desarrolle mis talentos, pero simplemente estaba siendo impaciente. Eh, y ya cuando recibí la respuesta me di cuenta que el Señor había acomodado todo justamente para desarrollarlo. En mi caso, lo que ha pasado es el tiempo. El tiempo ha sido un poco distinto a lo que le pasa tal vez a una persona joven que Ujú. recién sale de la universidad. Pero no sé si eso responde la pregunta que usted ha hecho. Bueno, solamente estaba pensando en el hecho de que pocas veces en las iglesias, y no digo la mía ni la tuya, estamos hablando de la iglesia mayúscula, o sea, el cuerpo de Cristo.
muchas veces veo que las iglesias no estamos capacitando a la gente bien en entender el propósito único que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es verdad. Sí, creo que nos contentamos con solo lo que enseñamos en la iglesia y no a veces salimos de, ¿y tú qué tienes? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué talento? ¿Cómo puedes usar eso cómo puedes usar tu profesión? Y a veces lo he visto con un poco de fuerza más en las mujeres, Ujú. ¿no? Porque ha habido a veces como digo, como, como si a veces lo único que debiéramos hacer sería quedarnos en casa, Ujú. que a veces pasa en algunas etapas, pero no necesariamente es para todos eso. Y cada ama de casa es diferente. Exacto, Cada ama de casa tiene diferentes dones. sí. Y Y es la profesión más dura. ex, Es, precisamente, es la claro, profesión más dura porque nunca descansas, ¿no? es Entonces, cierto. no podemos meter a todos en un mismo costal. A veces Correcto. siento que tal vez eso es lo que he querido decir. No podemos meter a todos en el mismo costal. Sí. Y por eso yo creo que como creyentes y como líderes espirituales nos toca equipar a la gente para descubrir aquel propósito. Por ejemplo, tú sabes que en los últimos años he trabajado como facilitador de un proceso de planificación que se llama Life Plan, plan de vida. Y soy hasta la fecha casi el único que hago esto en español y ha sido muy interesante. Es larga la historia, Ujú, pero por X razón me encontré hace algunos años trabajando con un grupo de futbolistas profesionales en alto ujú, nivel. Y ha sido muy interesante porque estos chicos, para llegar a este nivel, hay millones y millones de niños en todo el mundo que quieren llegar ahí. ujú, Pero estos tipos, comenzando bien temprano, llegan a jugar en el nivel más alto, pero su mundo es muy pequeño, ujú, porque toda la vida se dedica a lo que es el fútbol. ujú. Y cuando llegan a tener, digamos, 28 o 30 años, los listos están pensando, posiblemente no estoy jugando fútbol a los 50. Sí, Y entonces, ¿quién soy? Obviamente tienen talento para jugar, pero cada uno de estos jóvenes también tiene dones, talentos que Dios les ha dado, ujú, un propósito que se puede vivir a través del fútbol, ujú. pero también que ofrece muchas oportunidades para servirle al Señor después del fútbol. Pero para esto tienen que descubrir qué don tengo o qué dones tengo más allá de la cancha. Es que es una profesión muy corta, o mejor dicho, Exacto. la gloria de esa profesión es corta, es como de 10 o 15 años, a no ser que sean pues como el croata Sí, que corre a los 36 años como si sí, son tuviese, pocos. sí, son poquísimos. Luka Modric creo que es el nombre de este croata, pero se les pasa muy rápido, ¿verdad? Y Exactamente. tienen que luego ser o algunos se dedican al entrenamiento de chicos más jóvenes, empresas, etcétera, etcétera, Pero ¿verdad? sabes que cuando trabajo con empresarios, Ujú, encuentro lo mismo. Aunque su carrera puede ser más larga sin cambiar de ujú. carrera, muchos no saben quiénes son en su vida personal. O sea, yo sé cómo es tener una empresa, tener éxito, pero ¿quién soy? Y entonces por eso comenzamos a dividir la vida espiritual que tengo en la iglesia. Y esta es mi vida profesional que tengo en la empresa. Equivocado. Nuestro pastor Tim Dunn acaba de decir que una de las series que él va a predicar Es este año trabajo. es el trabajo, la Sí, doctrina bíblica del trabajo, sí, porque la gente no entiende que si uno es albañil, si uno es futbolista, si uno es empresario, Dios tiene un propósito único, diferente, específico para cada ser sí. humano. Y sabe, yo me recuerdo en la época que me quedé en casa,
siendo literalmente lo que se llama una ama de casa dedicada al trabajo del hogar. Me acuerdo que nos organizábamos bastante entre las chicas que todas estábamos con niños pequeños y nos íbamos al zoológico, teníamos un play date, lo que le dicen Sí, acá, sí, que sí, nos sí. reuníamos a jugar y ahí en ese momento nos contábamos a veces nuestras cosas, nuestros pesares, ¿no? O nos animábamos entre nosotras y era bonito, ¿no? Porque también puedes estar criando a tus hijos y haciendo, y administrando tu hogar. Como digo, es la labor más pesada muchas veces, pero también eso tiene que tener como un propósito, Exacto. ¿verdad? De desarrollar algo en ti, en el círculo en el que estás. Para las personas que están con nosotros por la primera vez, estamos hablando en esta serie que se llama El don de ser ti mismo. Ah, es de un libro que leí hace algunos años atrás. De hecho, cuando estaba pasando por el entrenamiento para certificarme en lo que estoy haciendo, uno de los libros que fue requisito en el curso fue este libro por un señor que se llama David Brenner, y el libro se llama precisamente lo que estamos diciendo, el don de ser tú mismo. Existe ahora en español, lo vi en Amazon, no sé si tienes la capacidad para buscarlo, pero existe. Y cuando leí ese libro, Karen, yo quedé tan desafiado, digamos, el don de ser uno mismo, el don de ser tú mismo, porque muchos no saben quiénes son. Y cuando hablo con muchas personas en la iglesia, digo la iglesia grande, la congregación mundial, muchos dicen, bueno, yo soy creyente, y, voy a la iglesia, enseño en la escuela dominical, soy diácono, soy esto que el otro. Pero cuando preguntas, pero fuera de esto, ¿quién eres? ¿Cuál es la cosa que te distingue? ¿Cuáles son los dones, los valores que tienes que ningún otro tiene? Y cuando Pablo habla de la iglesia, en 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, él usa la figura del cuerpo humano. Y dice que no todos somos orejas, no todos somos piernas, no todos somos brazos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente dentro de la iglesia. Y a mi juicio, esto es lo que nos hace falta, entender quiénes somos. ¿Sabe, pastor? Lo que pasa es que también a veces hay temor de desarrollar todo el potencial. ¿En qué sentido? Buen punto, pero me interesa, tengo curiosidad. ¿En qué estás pensando? Este temor. Puede ser el temor al desafío en sí, porque esto es algo que estábamos conversando justo con Carlín la semana pasada, ¿no? Pero lo digo en general, es, hay un lugar al donde uno quiere llegar, uno está en el punto A y el punto B, pero entre el punto A y el punto B hay una trayectoria, ¿no? Entonces, la trayectoria muchas veces nos atemoriza. Me encanta que la gente joven, como nuestra amiga en común, Carlín, por ejemplo, tienen muy en claro sus objetivos. Me inspira mucho que tengan los jóvenes de hoy en día claro sus objetivos, ¿no? Pero muchas personas en general tienen temor de la trayectoria. Por supuesto, porque cada uno de nosotros sabemos lo que es sufrir dolor, tribulación, luchas, todo esto, pero el Señor, Dios, quiere usar todo esto para que crezcamos y para que crezcamos a fondo. Pero como dices, yo creo que muchos tienen temor. Esta amiga que tenemos en común, Carlín, la conocí hace unos 5 años cuando vino para hacer este Life Plan. Sí. Primera vez que la conozco, quería estudiar Derecho. Sí, recuerdo. Exactamente. Y cuando pasamos por este proceso, que es un proceso de 2 días intensos, ella descubrió que sí, sus valores, sus dones y todo esto concuerdan perfectamente con derecho. Sí. Sin embargo, después de varios años de trabajar en el campo, ella determinó, no, con mi fondo, con lo que Dios me ha hecho ser,
prefiero trabajar en obras sociales porque en el caso de ella prefiere trabajar más con la gente y con sus problemas y necesidades y no tanto con las leyes. Sí, Pero diferente. es la misma persona. Sí, Podría funcionar como abogada, Sí. pero puede funcionar por otras cosas. Sí, y como las dos justo estamos a punto de iniciar este camino hacia esta otra meta, estábamos hablando de eso, ¿no? Porque ahora trabajamos juntas. Sí, en la misma oficina, claro. Entonces, conversábamos de eso. Pero, por ejemplo, otro temor para mí, pienso, es cómo ser estable en el trayecto, porque en ese trayecto hay asuntos familiares, económicos, personales, emocionales, físicos, entonces el temor de eso. Y también, honestamente, pastor, yo sé que a veces uno no quiere admitirlo, pero también el temor de las críticas. Porque, por ejemplo, en mi caso específico, yo todavía sigo aprendiendo el inglés, porque siempre uno nunca deja de aprender el otro idioma, como lo que estábamos haciendo antes del... Yo también sigo aprendiendo en inglés. Antes de empezar el podcast con equilibrium. Y entonces, por ejemplo, a mí no era que tenía miedo ¿cómo decirlo? Yo todavía tengo que enfrentarme al idioma. Por supuesto. Me tengo que enfrentar cada día. Y si no, me acuerdo que no ahora, pero hace unos años, cuando estuve en este otro trabajo que era como advocate, o sea, como una especie de defensoría / trabajo social para personas discapacitadas, yo me sentaba frente a la computadora y tenía miedo, porque decía, ¿cómo voy a escribir este informe? Y luego lo que hacía era empaparme de lo que tenía que hacer, leía, investigaba, me demoraba a veces un poquito más, pero lo llegaba con la gracia de Dios y con poner esfuerzo, lo llegaba a hacer, ¿no? Pero a mí me ha costado mucho poder llegar a este momento en el que ya me siento en confianza con el inglés. Entonces ya me siento en confianza en cómo redactar un documento, en cómo hablar con las personas, en cómo hablarle a un juez. Pero es un temor esta trayectoria. Es un temor. ¿Y crees, Karen, cuando pensamos en este tema de temor, hay algunos que tendrían temor del conocimiento? Pienso en 1 Corintios 8, cuando Pablo dijo ahí en 1 Corintios 8, versículo 1, si recuerdo bien, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y de vez en cuando me encuentro con creyentes que no quieren conocer más, no quieren crecer en su conocimiento de sí mismo, conocimiento del mundo, porque el conocimiento envanece. Pero el contexto acá es los sacrificios ofrecidos a los ídolos. O sea, tenemos la maña de tomar palabras de la Biblia fuera de su contexto y de una forma muy literal, pero sin entender el contexto. Y Pablo no está hablando del conocimiento de tú mismo, por ejemplo. Él está hablando específicamente en este contexto, viviendo en un mundo cuando muchos estaban ofreciendo sacrificios a los ídolos. Es otro contexto, pero lo que podemos concluir es que el conocimiento de sí mismo, aparte del conocimiento de Dios, es lo que envanece, lo que nos infla, digamos. O sea, como llega, no entender que a donde que cada paso que estamos dando lo estamos dando de la mano del Señor, sino sentir que ese paso ha sido por nuestra propia cuenta, por nuestra propia inteligencia, arrogancia. Porque uno se lo buscó, cuando en realidad también hay un factor divino detrás de eso. ¿A eso se refiere? Exactamente. Okay. Y llegamos a esta conclusión porque ya se nos acabó el tiempo casi. Pero el conocimiento no es nuestro enemigo. O sea, Dios quiere que aumentemos nuestro conocimiento de las Escrituras, de Él, de nosotros mismos, de nuestro mundo, de nuestra profesión. O sea, todo esto es bueno, crecer en conocimiento. Pero el conocimiento, como dices, viene del conocimiento
de Dios. O sea, siguiendo a Él. Si tú sabes que esta es la senda que Dios ha puesto en tu vida, Sí. llegar a ser abogada acá en los Estados Unidos, fantástico. Pero ¿qué tienes que hacer? Crecer en conocimiento. Sí. Llevar 2 años en la U. Sí, sí. Y entonces, esto sí es lo que nos da miedo. Sí. Yo tengo que trabajar, yo tengo que esforzarme, yo tengo que estirarme un poco en ciertas cosas. Y también estar dispuesto a veces he conversado con otros estudiantes internacionales, ¿no? Con mi amiga Laura, he conocido a otro chico que fue el asistente del profesor de Georgia, también de esa región, y les pregunto, ¿y han sentido las críticas por ser, no, o sea, no, por el inglés no tenerlo como de un nativo? Y a veces sí, a veces no, ¿verdad? Y hay que estar dispuesto a pasar esa, a luchar con ese dardo. Exacto. Pues llegamos a esto y posiblemente el desafío que podemos dejar a nuestros videntes es el desafío de pensar en cuál es el propósito único que Dios te ha dado. Te doy una referencia, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que hablan de nuestra salvación, y dejamos por fuera el versículo 10, que habla del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros desde antes de la creación del mundo. O sea, desde un principio Dios tiene un propósito único. Y entre más conocimiento, más perspectiva tenemos de nosotros mismos, entonces más vamos a entender el propósito de Dios. En el próximo podcast vamos a seguir hablando precisamente de esto. Esperamos llegar a algunos pasos prácticos, estar charlando acá, pero por el momento estamos tratando de quitarles el temor y darles el desafío de orar y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nací? ¿Por qué me pusiste en este lugar, en este país, con esta familia, con estos amigos, con esta iglesia? ¿Qué quieres hacer tú en mi vida que es diferente que cualquier otro ser humano? Si Dios hizo pues las hojas de los árboles totalmente diferentes cada una, pues ¿cómo es que no va a hacernos diferentes nosotros, que somos lo máximo de su creación, los seres humanos creados a su imagen? Pues cada uno de nosotros únicos a su imagen y para su gloria. Así que aquí esperamos y vamos a verlos de hoy en 8, más o menos, cada vez que sale el podcast, pero puedes suscribirte en cualquier lugar en donde busques tu podcast y entonces vas a recibir una noticia. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima vez.